La doctora Carla Darraz es radióloga de mama de Clínica Alemana y va a presentar la charla de etapificación preoperatoria, resonancia de mama o mamografía contrastada. Carla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora. Y bueno, ahora que estamos todos más despejados y con la guatita llena, yo voy a partir este tema. No tengo ningún conflicto de interés y mis objetivos para esta charla son, primero, que comparemos el rendimiento de la resonancia magnética y de la mamografía contrastada en el escenario preoperatorio y repasar las ventajas y limitaciones de cada técnica. En una paciente con cáncer de mama recientemente diagnosticado, es importante que nosotros podamos evaluar la extensión de la enfermedad para que el cirujano pueda decidir cuál va a ser la conducta adecuada. Y nosotros como radiólogos de mama podemos ayudarlos en ese sentido en la etapificación locorregional, midiendo algunos parámetros como son el tamaño tumoral, la detección de focos adicionales que sean indicativos de multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad y el compromiso ganglionar axilar o en cadenas mamarias internas. De los métodos de imagen que tenemos, la resonancia es el más sensible para detectar lesiones en la mama y tiene mucha evidencia publicada en varios años ya de su uso en la etapificación preoperatoria. Es el examen que tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones, además que evalúa de manera aceptada el tamaño tumoral y también nos puede demostrar cáncer in situ asociado, no diagnosticado por otras técnicas de imagen. También nos ayuda a detectar otros focos adicionales que puedan cambiar la conducta quirúrgica, por ejemplo, multicentricidad y bilateralidad. También nos permite evaluar el compromiso del complejo aureola-pezón y de la pared torácica y finalmente puede generar un cambio correcto en la conducta quirúrgica hasta en 1/3 de las pacientes. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas buenas que uno habla de la resonancia, es una técnica que no ha estado libre de polémica, y eso por el número que tiene de falsos positivos, la sobreestimación del tamaño tumoral, el número de mastectomías que se asocian a la técnica y que además no se ha podido demostrar una mejoría en el impacto en la sobrevida ni en el tiempo libre de enfermedad. Por otro lado, tenemos a la mamografía contrastada, que es una técnica que fue aprobada en el 2011 por la FDA con el objetivo de mejorar la sensibilidad diagnóstica de la mamografía digital. Consiste en la administración de contraste iodado endovenoso y la obtención de proyecciones de baja energía y otra de alta energía en la misma proyección para obtener esta imagen recombinada en la cual resalta solo el tejido que capta el contraste. Ahora, las dos son técnicas distintas que tienen formas de adquisición de imágenes distintas con contrastes distintos y la imagen que nosotros vemos también es distinta. Pero ambas técnicas se basan en el mismo principio, que es la neovascularización tumoral. Ya, en la neoangiogénesis, los vasos son más permeables, son más porosos, por lo tanto, el medio de contraste sale hacia el intersticio y eso es lo que nosotros vemos como captación en las imágenes. ¿Ya? Entonces, dado que las dos tienen este mismo principio básico, uno podría decir que es lógico que se pueden comparar los rendimientos de ambas técnicas y que por lo tanto la mamografía con contraste sería igual a la resonancia magnética. Entonces, para ver esta teoría, lo que voy a hacer es comparar el rendimiento de las dos y me voy a basar en la detección de lesiones, la extensión tumoral y la evaluación del compromiso ganglionar. En cuanto a la sensibilidad, vemos que las dos son técnicas que tienen una sensibilidad comparable. Yo he traído este metaanálisis del 2020 resumiendo esta información, 97% de detección de lesiones, pero bueno, ambas con una buena curva, área debajo de la curva cercana a 1, pero si se fijan el área de debajo de la curva de la mamografía con contraste es como más bonita, y eso es porque la especificidad juega a favor de la mamografía con contraste. En cuanto a la evidencia que tenemos en el rendimiento de estos exámenes, en los papers donde se habla de detección de cáncer índice
en etapificación preoperatoria, podemos ver que los números son bastante parecidos, ¿ya? Las diferencias son mínimas, a veces apoyando más a una técnica que a la otra, pero en verdad son comparables. Cuando evaluamos su capacidad para detectar nuevas lesiones, pasa lo mismo. No hay una diferencia estadísticamente significativa en la información que nos aportan ambas técnicas, pero la diferencia está en los falsos positivos. El precio que paga un poco la resonancia por detectar lesiones, por su sensibilidad, son los falsos positivos. Acá les traigo un ejemplo para salir un poco de los números. Esta es una paciente con un cáncer in situ. Se ven ahí las microcalcificaciones en el cuadrante superinterno. El cáncer se diagnosticó con biopsia estereotáxica y se pidió mamografía contrastada para su etapificación. Ahí se ve el clip bien posicionado y tiene esta tenue captación de tipo no masa, que nos habla de enfermedad residual, y tiene ese otro nódulo hipercaptante, que fue un hallazgo de la mamografía contrastada, evaluado en ecografía second look, y bueno, que finalmente en este caso en particular resultó ser algo benigno, pero en el fondo es mostrarles que podemos detectar nuevas lesiones, pueden haber falsos positivos y también pueden haber verdaderos positivos. En cuanto al tamaño tumoral, el objetivo es no sobreestimar el tamaño de las lesiones para no generar resecciones innecesarias ni mastectomías innecesarias, y tampoco subestimar para no tener márgenes positivos y tener que hacer una reoperación. ¿Ya? Los estudios que comparan el tamaño de los cánceres en mamografía y resonancia muestran que el rendimiento es bastante similar y no hay una diferencia significativa entre ellos. Ahora lo que se ve es que ambas técnicas tienden a sobreestimar un poco el tamaño de las lesiones. En general son rangos que son bastante aceptables, pero si nos ponemos un poco más exigentes y ponemos un corte de 1,5 centímetros, que es una proporción que puede cambiar el manejo al cirujano, vemos que la resonancia tiende a sobreestimar un poco más en esta proporción de tamaño versus la mamografía contrastada. Cuando se evalúa el cambio en el manejo en base a estas dos imágenes o técnicas de imágenes, tampoco se ve una variación significativa. ¿Ya? Ahora, lo que sí se ve cuando uno ve los números proporcionalmente, la resonancia magnética convierte en forma correcta a una mastectomía total en mayor porcentaje que la mamografía contrastada. En cuanto a los ganglios, que son un factor pronóstico, la resonancia es mucho mejor para evaluar la axila porque podemos ver con claridad los 3 niveles y también la cadena mamaria interna. Esto con la mamografía nos cuesta lograrlo por el posicionamiento en el cual se toma la imagen y por lo tanto es muy poco lo que podemos evaluar en axila. Y en este escenario de etapificación preoperatoria con con mamografía contrastada, ya que no se puede ver la axila, lo que se espera es hacer una buena ecografía. En el fondo, usar esa otra técnica de imagen para compensar. Y en cuanto a las ventajas y desventajas de cada técnica, la resonancia es un estudio que tiene muchos años, mucha evidencia, y la ventaja es que cuando uno se toma una resonancia es un estudio multiparamétrico. Esto significa que yo obtengo muchas secuencias y puedo ver el comportamiento del tumor. Entonces, yo puedo saber, no solo del tumor, sino de otras lesiones, predecir si es benigno o sospechoso. El field of view de la resonancia es amplio, por lo tanto, yo puedo detectar lesiones que estén localizadas en cualquier parte de la mama y puedo evaluar los 3 niveles ganglionares, la pared costal y la cadena mamaria interna. El gadolínio tiene menos probabilidades de reacciones adversas cuando uno lo compara con el contraste iodado. No tiene radiación y tampoco hay compresión. ¿Ya? Y otra ventaja es que hay disponibilidad de biopsia para las lesiones que son detectadas solamente por este método de imagen. Las desventajas es que es un estudio caro y para las pacientes es un estudio largo e incómodo por el posicionamiento. ¿Ya? Se necesita un radiólogo entrenado para leer estos exámenes y la curva de aprendizaje no es tan rápida.
Y si bien podemos biopsiar las lesiones detectadas o que se detectan solo con resonancia magnética, la disponibilidad es bien limitada. La mamografía contrastada tiene la ventaja de que es un acto único, es decir, en un mismo examen podemos tener el diagnóstico y la etapificación cuando son pacientes que son derivadas al estudio radiológico, ya cuando tienen una alta sospecha clínica de malignidad. Es un estudio que está ampliamente disponible, se hace en el mismo equipo que la mamografía y tiene un menor costo para la paciente, porque es un examen más barato, y menor costo para el servicio, porque el costo del mamógrafo y de la mantención del equipo es mucho menor en comparación al resonador. En cuanto a las desventajas, está la radiación, que en el contexto preoperatorio puede aumentar hasta un 80%. No se recomienda su uso en implantes porque en las imágenes recombinadas se produce este artefacto alrededor del implante que puede interferir con la visualización. Obviamente no se puede realizar en pacientes que hayan tenido alergia previa a los contrastes y por lo menos por el momento todavía no se cuenta con sistema de biopsia, aunque está en desarrollo. Entonces, igual me gustaría que conozcan algunas limitaciones de la mamografía contrastada, si es que la van a pedir, es tener en cuenta que hay lesiones que no captan o que captan poco. Por ejemplo, si ustedes ven este nódulo acá, tiene un Doppler positivo muy, muy fuerte. O sea, uno esperaría encontrar una ampolla en la mamografía y se ve que capta muy poquito. Esta otra paciente viene de tapificación de un cáncer preoperatorio y el cáncer mide 1 centímetro. Yo sigo viendo la imagen y todavía no encuentro el cáncer. O sea, hay lesiones que pueden no captar. Y estas lesiones que captan poco son los cánceres mucinosos. Este es el primer ejemplo que les mostré. Este es el cáncer que en verdad realza poquito. Los cánceres lobolillares, en los cuales la evidencia todavía, o sea, la recomendación es que todavía no se pida mamografía contrastada como primera línea en cánceres lobolillares porque todavía no hay evidencia que sea un buen estudio para medir la extensión tumoral. Y lo mismo pasa con los cánceres in situ. Este es el ejemplo que les mostré hace rato. Capta súper poquito. En este es fácil de ver porque no tiene nada de captación basal. Y en esta paciente el clip está corrido. Las microcalcificaciones están como acá arriba. Tampoco capta el contraste. Se supone que en los cánceres in situ más o menos el 67% pueden tener realce. Y la resonancia los puede detectar más proporcionalmente a la mamografía contrastada. Pero si uno calcula la subestimación en el tamaño tumoral, no hay diferencia significativa entre hacer resonancia y mamografía contrastada. La localización posterior también es un problema, porque en este caso, por ejemplo, no tengo el tumor completo, por lo tanto, no le puedo decir a la doctora o al doctor cuánto mide con exactitud esa lesión. El realce parenquimatoso de fondo, igual que en la resonancia, puede ser un problema porque puede enmascarar lesiones. No se ven los ganglios como conversamos. Por el posicionamiento, la axila no queda completamente demostrada en estas proyecciones y por lo tanto tenemos que recurrir a la ecografía. La caracterización de lesiones cuesta un poco más porque aquí yo veo capta o no capta. En la resonancia yo tengo varios otros parámetros que me ayudan a definir qué tipo de lesión es. En esta paciente tenía 2 biopsias previas y tenía una imagen dudosa en la mamografía. Le pedimos la mamografía contrastada como para poder determinar o caracterizar mejor si esa lesión era sospechosa o no, porque no la veíamos en eco. Y tenía todas esas otras captaciones que ahí sí que ya no sabíamos qué hacer con esta paciente. No fue peor. Y finalmente, la interferencia con el posicionamiento, que es básicamente el aire que se queda atrapado en los pliegues. En este caso, ahí donde están las flechas, se ve el aire atrapado en el pliegue inframamario y el tumor estaba muy cerca. Lo vimos, pero sí, en el fondo es un factor que me puede limitar un poco la evaluación y la medición de estas lesiones. ¿Cuándo está indicada una mamografía con contraste? Actualmente, cuando hay una contraindicación para realizar resonancia magnética.
que son las listas que tenemos ahí. Claustrofobia, que hayan clips o elementos metálicos que no sean compatibles con el resonador. Hay algunos expansores. La alergia al gadolinio es muy infrecuente, pero existe. Pacientes con insuficiencia renal o embarazo y lactancia lo pongo en asterisco porque son contraindicaciones relativas. Y para finalizar, la etapificación preoperatoria es un examen importante, o sea, es algo que tenemos que hacer en las pacientes, es una información que le sirve al médico tratante y tiene que hacerse con un estudio dinámico. La resonancia es un examen sensible que tiene mucha evidencia publicada y la mamografía está como empezando a construirse conocimiento de ella. Y todavía faltan algunos estudios prospectivos o randomizados que nos puedan demostrar el verdadero valor adicional que tiene la mamografía contrastada. Hasta ahora podemos decir que tiene un rendimiento muy similar al de la resonancia magnética con una buena relación costo-efectividad. Hoy día la mamografía contrastada se indica solo en pacientes que no se puedan realizar una resonancia. O sea, si tenemos resonador, hagámoslo primero con resonador y si no se puede, vamos por la mamografía contrastada. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones que puede tener la mamografía contrastada. Muchas gracias.